Bien, hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en el cubículo del doctor Samuel Arriarán. Y bueno, hoy nos reunimos para charlar en torno a su reciente artículo, que fue la educación frente a la inteligencia artificial, el cual escuchamos y pues nos abrió muchas inquietudes y sobre todo dudas, ¿no? O sea, nos puso ahí este tema sobre la mesa que pues parece ser que ya, ¿no? Estamos en el futuro, ¿no? Ese futuro que lo veíamos en las películas, ¿no? Cuando las máquinas ya estuvieran entre nosotros, conviviendo con ellas, o que son parte de nuestra vida ya, ¿no? Ha llegado ya ese momento y bueno, aquí desde la academia nos abre muchas interrogantes, ¿no? No sé, la primera que me surge es, ¿la inteligencia artificial ya superó a la inteligencia humana? Yo creo que no se puede hacer esa afirmación porque es imposible. O sea, no se puede plantear de un absurdo o de un supuesto absurdo porque es imposible que la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, pueda superar alguna vez a la inteligencia humana. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano se caracteriza sobre todo porque tiene sentimientos, tiene afectos, tiene emociones, ¿no? Y tiene cosas que la máquina, que la inteligencia artificial no la tiene ni la puede tener, es imposible. Es decir, la naturaleza humana misma, como tal, como praxis creadora, como algo que está constantemente cambiando, inventándose, esto no lo puede hacer una máquina, por más que se base en algoritmos o en mecanismos de autoaprendizaje, no se puede, ¿no? Entonces, creo que es muy aventurado suponer que ya hemos llegado a un momento en que la inteligencia humana ha sido superada. Eso es imposible. Pero se habla, o más bien lo pienso en el sentido de que ahora las máquinas de alguna manera están controlando nuestra conducta, ¿no? Y sobre todo se empieza como la conducta, digamos, de comportamiento en las redes, ¿no? Y que puede ser de compra, ¿no? Pero también va más allá, ¿no? A veces de estar felices, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales siempre tenemos que estar felices. Y entonces eso está modificando nuestras conductas. O aparentar cosas, pero al final pues ya no es una apariencia, ¿no? Porque se está saliendo de ese mundo virtual, lo estamos llevando al mundo real, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Entonces, si las máquinas o la inteligencia artificial de alguna manera nos están metiendo en un algoritmo o nosotros ya somos un algoritmo, ahí nuestros sentimientos, nuestras emociones son controladas. Bueno, pero ese es otro problema. El hecho es innegable que en el momento actual, en el presente, ha habido un desarrollo impresionante de la tecnología y esto ha llevado a una nueva forma de control a través de ciertos mecanismos invisibles que antes no podíamos percibir, pero ahora sabemos que se llaman algoritmos. Son mecanismos que vienen sobre todo de la tecnología de Internet y que a través de ciertos mensajes pueden controlar nuestros comportamientos y nuestras emociones. Eso es cierto, hay un control cada vez mayor de los humanos por parte de esta nueva tecnología
que desgraciadamente está monopolizada por quienes están desarrollando la inteligencia artificial. Son grandes empresas, grandes monopolios, ¿no? Incluso hay una rivalidad entre países, ¿no? Quien controla, por ejemplo, el reconocimiento facial, las cámaras que tienen esa cualidad de reconocer a las personas por su aspecto, por su cara, hay una competencia. Entonces, todo eso hace que se controle cada vez mayor. O sea, hay pues necesidades de control político, económico, cultural y educativo. Esto hace que, en cierta manera, pues los seres humanos nos sentimos preocupados, ¿no? por esta hegemonía de las nuevas tecnologías que van arrinconando la capacidad de resistirse a esto, ¿no? O sea, es como que las nuevas tecnologías inventan el mito de que gracias a la inteligencia artificial, gracias a la educación desde las plataformas digitales, podemos ser mejores seres humanos. Pero en realidad yo creo que nos empobrecen más porque nos vuelven máquinas, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? El hecho de que no sabemos qué hacer, cómo resistirnos ante estas nuevas tecnologías, pero yo creo que sí es posible resistirse, es posible la organización, es posible desarrollar una contrahegemonía desde los movimientos sociales, ¿no? Desde, sobre todo de las sociedades como Latinoamérica, que no estamos tan echados a perder como en Europa o Estados Unidos, donde la robotización, la digitalización ha llevado a extremos impresionantes. Si uno va a un país europeo, todo está robotizado, desde el transporte, ¿no? Los autobuses, el metro, ya no hay posibilidad de hacer nada ahí. En cambio, en América Latina, pues todo está todavía por hacerse, no estamos en ese grado de robotización extrema, ¿no? Y entonces eso significa que hay que contextualizar desde dónde pensamos la inteligencia artificial. Si pensamos desde Europa o Estados Unidos, ya no se puede hacer nada, porque en Estados Unidos, por ejemplo, con esto de los aranceles y todo eso, el mercado financiero está automatizando cada vez más al punto de no darnos ninguna alternativa, sino ahogarnos, pues, ¿no? Es decir, a todos, ¿no? Pobres y ricos, estamos sometidos a este mecanismo automático de los bancos, las bolsas de valores que provocan pues un caos y un desconcierto muy grande, ¿no? Pero si nos situamos desde América Latina, vamos a ver que podemos transformar los algoritmos. Pero, o sea, finalmente, sí, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, tan solo ya el hecho de discutirlo, de estarlo hablando y de que nos preocupe, eso ya hace que de alguna manera o nos salgamos o a lo mejor participemos junto con el algoritmo, pero como en resistencia, ¿no? No de forma pasiva y decir, bueno, ya están aquí con nosotros y ya está, y ni modo, ¿no? O sea, ya pasó. Pero no, o sea, al final sí, no lo veo como una visión, digamos, apocalíptica y decir que todo está perdido, pero pues también cada vez esas naciones o Estados Unidos pues toman más el control de todo, ¿no? Y entonces incluso hasta las mismas movimientos sociales que hay o la organización de ellos, pues muchos se hacen a través de las máquinas, ¿no? Y con un sentido y con una línea. Y podríamos decir, esto no es nuevo, ¿no? Porque también muchos movimientos en el pasado pues fueron hechos, digamos, como contrarreformas, ¿no? Pero ahora
que de hecho a mí me parece como que ya es imposible hacer política. O sea, sentarse a discutir y discutir pues entre un bando y otro. O sea, el mismo algoritmo o la misma máquina o programa, ellos dan como la línea de qué discutir. Entonces tendríamos que hacerlo por fuera, o cómo se pensaría eso, porque, por ejemplo, yo pienso, ¿no?, cuando hubo votaciones en Estados Unidos por Trump, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo votó por Trump? O sea, al final fue como una elección pues acomodada, bueno, en el sentido de darle como elementos a la gente para que su voto fuera condicionado hacia Trump, ¿no? Y esas cosas también están pasando en América Latina. Por ejemplo, pienso en Argentina, que lo mismo pasó con Milei, ¿no? ¿sí? Entonces ahí es pues otra preocupación, ¿no? ¿Cómo organizarnos al margen de, o no al margen, o sea, con la misma tecnología, pero cómo hacerlo sin que ese algoritmo nos haga, pues que nos organice, más bien nos organice, ¿no? Y no que sea nuestra autoorganización. Sí, es que el problema es que no hay que pensar que la inteligencia artificial, el desarrollo de Internet, surge al margen de las grandes empresas internacionales. Por eso es que esto se tiene que plantear como resultado del proceso de globalización. Y la globalización pues no se reduce a los países europeos ni a Estados Unidos, sino que también abarca América Latina. Por eso lo que pasa en Argentina o en México pues es lo mismo de alguna manera, ¿no? Porque aquí también los ciudadanos somos convertidos en algoritmos. Es decir, la manipulación de los medios de comunicación hace que hayan deformado, hayan distorsionado la vida política como si fuera una actividad así superficial que se pueda controlar, ¿no?, fácilmente. Es decir, que las preferencias electorales reducidas a la actividad política es parte de ese mecanismo de conversión de los ciudadanos en algoritmos, pero eso es, digamos, una manera de entender la globalización, que no puede ser la única. Frente a esa globalización neoliberal que nos convierte en algoritmos, hay también una política de otro tipo o que aspira a otra globalización que no responda a esos grandes intereses políticos o a esa manipulación electoral, ¿no? Porque si todo se reduce al control de las mafias entre los gobiernos que imponen sus candidatos y se eligen como eligen a Trump, la mafia rusa estuvo metida para elegir a Trump. Entonces eso no puede ser posible. Entonces podemos hablar de una contrapolítica o una contrahegemonía si tenemos en cuenta que es posible una globalización diferente, ¿no? Entonces los movimientos sociales también tienen su política de resistencia. Claro, para esto hay que definir la política, ¿no? No pensar que solamente es cuestión de votación o de elección de los partidos políticos. Esto es una manera de hacer política que ha fracasado y va a seguir fracasando. Pero hay otra política que escapa al control de los globalizadores neoliberales, pues que esa es lo que nos interesa, de definir lo político, ya no la política, sino lo político como todo aquello que hacen los movimientos sociales, las bases, los pueblos, para construirse y para defender su soberanía, o sea, su soberanía en el sentido de autogobierno, de darse el gobierno que quieran, independientemente de las decisiones de los grandes imperios. Entonces sí es posible hacer otro tipo de política si entendemos que es necesario salir de la lógica de los partidos, salir de los mecanismos electorales, salir de la lógica de la democracia burguesa
y actuar. Y puede ser tan válido resistirse a los algoritmos y a la inteligencia artificial simplemente con desconectarse de Internet. Eso es posible. El filósofo Giorgio Agamben dice que lo mejor es desconectarse de la máquina biopolítica global. Entonces, esa es una manera de resistencia que no es pasiva sino activa, porque así uno puede reconfigurar o reconstruir su vida, ¿no? La mejor manera de oponernos a que nos conviertan en máquinas es poder vivir nuestra propia vida, independientemente de las pantallas. O sea, es bueno desconectarse para vivir la verdadera vida, la vida real, dar la mayoría de nuestro tiempo diario, dedicarnos a vivir la vida real, ¿no? Y salir de las pantallas, salir del mundo de la virtualidad a la que nos quieren meter casi de manera totalitaria en todo el mundo, ¿no? Lo peor es caer en ese mundo de la virtualidad, en ese mundo donde todos somos imágenes, como seres humanos ya no somos humanos porque nos convierten en imágenes, y todas imágenes se construyen acontecimientos también imaginarios o falsos. La vida se vuelve falsa, toda la vida social se vuelve falsa porque todo es parte de esa lógica de los algoritmos que nos convierten en máquinas, en robots, ¿no? Entonces la mejor manera de resistirse y de liberarse y de construir una mejor sociedad es desconectarse. Pero estoy de acuerdo con Agamben, que por lo menos debemos pensar que es necesario dedicarle, si no el 50% a vivir la vida real que tenemos, en vez de dedicar todo nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo diario, a estar viendo las pantallas y entrar a ese mundo imaginario que es falso, que no es pues la realidad, sino que es mentira, es una posverdad, el mundo de la posverdad. Y en ese sentido, pues ahí se habla que de hecho fue el tema de su artículo, ¿no? El de la educación, porque se habla, ¿no? Que con la inteligencia artificial muchas profesiones van a desaparecer, ¿no? Porque ya pues van a ser sustituidas por la máquina, y entre esas se hablaba sobre la educación, ¿no? Y que ya desde la pandemia para acá ha estado presente, y ya cada vez más, sobre todo universidades, ¿no? Se han subido a ese carro de clases a distancia. ¿Usted cree que sí tienda a que nuestra labor desaparezca? Eso que hice yo no es un artículo, es una investigación, es resultado de una larga investigación de varios años para ver qué ha pasado con la educación después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia la educación era más presencial, era una relación humana entre maestros y alumnos, entonces por medio había el ideal de que podíamos entendernos con nuestros estudiantes, ¿no? Y después de la pandemia, con la virtualización, con las clases en línea, todo eso se ha perdido, y lo que se ha vuelto la educación es una educación controlada por la inteligencia artificial, donde todo está predefinido y ya no hay relación de entendimiento, simplemente se trata de intercambiar datos, ¿no? Números, y es una relación mecánica, ¿no? Que pues hace desaparecer en cierta manera el trabajo profesional de los maestros, los educadores, ¿no? En el sentido humano. Entonces ahora, en vez de profesores, se sustituyen por computadoras en las aulas. Ese es el ideal tecnocrático, y eso es generalizado. O sea, así como se sustituyen estas profesiones, todo se sustituye, todo se puede sustituir. Entonces el trabajo mismo en general ya no es solamente el trabajo educativo que ha cambiado, sino todo el tipo de trabajo, todas las profesiones que se basaban en una relación física directa e inmediata, ahora ya ha cambiado, porque todo es cuestión de enchufes y de cables y de conexiones a internet. Cualquier problema que surge en la realidad, luego se dice de que se va a resolver inventando una nueva aplicación. Entonces tenemos ya 500 o miles de aplicaciones en estos computadores, y seguimos peor, no hemos resuelto nada, porque no se trata de
inventar nuevas aplicaciones. Eso es pura burocracia tecnológica, ¿no? Eso es el mito de la inteligencia artificial, que con programas inteligentes va a resolver todo eso. Al contrario, empeora más. Entonces, la investigación que hicimos es ver cómo, si seguimos con este paso acelerado, este proceso de tecnologización, vamos a llegar a la deshumanización total. Vamos a llegar a un momento en que ya no haya diferencias entre lo humano y lo técnico, ¿no? En que todo lo humano va a ser artificial y el mismo trabajo se vuelve artificial. Ya en la frontera de México con Estados Unidos tenemos maquiladoras que funcionan directamente, como en Matrix, como en el mundo de Matrix, conectando a los niños y a los trabajadores a la red, y el trabajo se vuelve así, ¿no? O sea, algo que es totalmente antihumano, ¿no? Esto es lo grave, eso es lo que preocupa, pues, de que a dónde estamos yendo si seguimos con ese ideal de que la tecnología resuelve los problemas. Sí, y que también, pues, o sea, pensándolo, recordaba una entrevista que le hicieron a Isaac Asimov, y él decía, pues, que fue en los años 60, me parece, pero que él pensaba que iba a llegar un momento en que a través de las máquinas, pues, nosotros íbamos a poder aprender cualquier cosa, ¿no? Y aprender a nuestro propio ritmo y aprender sin límites, ¿no? O sea, porque la escuela, pues sabemos, ¿no? Siempre ha sido también, de alguna manera, un mecanismo de control. Y entonces decía que la tecnología nos iba a ayudar a eso, ¿no? A hacernos independientes, a que nosotros pudiéramos acceder a ese sinfín de conocimiento que está ahí, y que se iba obviamente a democratizar, ¿no? Y creo que sí, ¿no? O sea, que sí, ahí está, pero el problema es, o sea, realmente sí estamos aprendiendo, ¿no? Ahora que ya tenemos la tecnología. O sea, es cierto eso que pensaba Asimov, que íbamos a hacernos más autónomos y de alguna manera cortar como con lo que nos estaba dando la escuela tradicional, o al contrario, ¿no? Nos ha esclavizado más. Yo creo que más nos ha esclavizado y nos sigue esclavizando. Por eso yo prefiero hablar como mitos de la esclavitud. El mito de la inteligencia artificial hay que analizarlo como el mito que surge en el siglo XVIII, cuando se construye el hombre artificial, que en este caso era el Golem y Frankenstein. Eran experimentos que se hacían para ver qué tanto el humano podía ser Dios y crear vida humana, ¿no? Pero Frankenstein y el Golem pues fueron resultados fallidos. O sea, el ideal estaba bien, era positivo, se creía que eso iba, así como Isaac Asimov pensaba que nos iba a traer beneficios, porque de alguna manera se habían creado para servir para los seres humanos, pero se volvieron contra los seres humanos, pues, y destruyeron a sus creadores, ¿no? Entonces ese es el problema, de que hay que pensar que la inteligencia artificial no necesariamente trae progreso, sino retroceso. O sea, nos lleva a la esclavitud. En el momento en que se vuelven contra sus creadores, en el momento en que se vuelven contra los seres humanos, se vuelven amos y señores. O sea, son los que ahora dicen que son autónomos, pero ese es un mito, pues, porque no pueden ser autónomos, es imposible que sean autónomos. Toda tecnología depende del uso que se le da a la máquina. No es que puedan tener capacidades morales o éticas. Ajá. No hay, pues, no tienen ética. Sí. No, son máquinas, y las máquinas no tienen ética. En eso nos diferenciamos los seres humanos. Nuestra inteligencia es superior a la máquina porque tenemos ética y podemos diferenciar
el bien y el mal. La máquina no puede hacer eso. El ser humano artificial es imposible que pueda diferenciar qué es bueno, qué es malo. Simplemente actúa y actúa, por eso sin fijarse en lo que hace, pensando que está haciendo bien, está haciendo mucha maldad y por eso hay desempleo, por eso hay caos, por eso hay anarquía en los mercados globales, por eso hay guerras, por eso sucede lo de Ucrania, por eso sucede lo de Palestina, porque la ciencia está al servicio del poder, al servicio de los intereses políticos, de los gobiernos, ¿no? Entonces ahí estamos contra el mito de que pueda haber independencia o autonomía de la inteligencia artificial. Eso no puede haber. Está controlada pues por las personas, ¿no? Y ahí entraría pues también esta discusión sobre el arte, ¿no? Sobre, no sé, la literatura, la pintura, que se dice ahora que la inteligencia artificial va a dar como nuevas posibilidades, bueno, los que impulsan esto, ¿no? Esta nueva tecnología que va a dar, que es otra forma de creatividad, ¿no? Y que da herramientas para que cualquiera pueda ser artista, ¿no? Y crear, porque dicen, no, o sea, no es solamente decir que nos tomemos a la máquina y que va a hacer algo. Dice, no, o sea, en realidad tiene uno que saber cómo manejar a la inteligencia artificial o saber de tecnología para hacer una creación. Ahí es lo que yo insisto, que lo que nos diferencia a los seres humanos de las máquinas es la creatividad. El ser humano es praxis humana, es praxis creativa sobre todo. Nuestra naturaleza humana es poder crear y la máquina no puede crear, es imposible, es inepta, no tiene capacidad para crear. ¿Por qué? Pero si está aprendiendo. Porque hay seres humanos que puedan autoaprender o desarrollar sus propios mecanismos de autoaprendizaje. Por ejemplo, cuando hay un antivirus, tienen que autoaprender a no cometer errores. Pero esos son mitos porque me recuerda a Ray Bradbury en un cuento que dice que hubo un momento en que se había llegado pues a pensar de que el único futuro que existía ya era la robotización, ¿no? Porque eran tan perfectos, dice, que podían hasta hacer el mejor poema, la mejor novela, la mejor literatura. Pone el caso de que finalmente dejaron que la inteligencia artificial hiciera el mejor poema. Y cuando inventaron el mejor poema, todo el mundo empezó a leer porque era el mejor poema. Y abandonaron sus quehaceres cotidianos, ya no trabajaban, ya no cocinaban, ya no hacían, porque era tan bello, tan perfecto el poema, que no había otra cosa más que disfrutar del poema. Pero el poema no tenía nada de creativo, pues, porque era simplemente como el opio, una nueva forma de ilusión para desconectarte de la realidad, ¿no? Entonces no trajo pues ninguna felicidad. Es igual que lo que sucede ahora actualmente. En muchos jóvenes que escriben poesía, literatura, se encuentran con dificultades porque dice que ahora en una inteligencia artificial pueden construir mejor las novelas o poesías que ellos, ¿no? Y realmente a veces pues uno compara y dice pues está mejor, pero si se trata de construir una canción, de crear una canción, por ejemplo, o de ejecutar una pieza de Mozart, la inteligencia artificial siempre va a ser deficiente, nunca va a ser mejor, porque para ejecutar una pieza de Mozart o de Beethoven hace falta sentimiento y eso no tiene la máquina artificial, ¿sí? Entonces podemos encontrar muchas ejecuciones discográficas donde está muy bien ejecutada, pero le falta algo, pues le falta alma, corazón, le falta la salsa, hay algo que no es humano, pues porque uno se da cuenta de que no basta la técnica para superar a lo humano, ¿no? Hace falta corazón, y eso no lo tiene la máquina. Entonces, claro,
uno dice, pues entonces ya ha muerto el arte, ha muerto la literatura, ha muerto todo, porque ya se puede, cualquiera puede crear, ¿no? Con la inteligencia artificial se puede plagiar una tesis, puede plagiar un libro, puede hacer todo, ¿no? Y con eso, pues entonces, ¿qué pasa con la creatividad? Por eso vamos a pensar que ha muerto la... No, al contrario, debemos desde afirmar más, ¿no? Que el ser humano es superior a la inteligencia artificial en cuanto tiene la capacidad de crear artísticamente obras de arte, obras bellas que no van a ser comparables con lo que produzca la inteligencia artificial. Sí, ¿no? Finalmente la inteligencia artificial pues es una reproducción, ¿no? De todo lo que está ahí, o pongámoslo, ¿no? Una creación, pero de la creación. Pero finalmente el arte, como bien lo apunta, pues sí necesita una emoción, ¿no? Conmover. Conmover, exacto. Que al final, pues una máquina no lo puede dar. Y entonces pensemos que sí hay salida a esto, ¿no? O sea, que no hay que meternos en el mundo virtual y decir, bueno, ya, o sea, todo está perdido y ya sometámonos, ¿no? a las máquinas. No, eso dicen los apologistas, los que no entienden, los que no razonan, los que necesitan de filosofía para pensar que la inteligencia artificial no es una cuestión tecnológica. Es un problema filosófico porque es un problema de entender, ¿no?, las posibilidades de lo humano y de la técnica y de darle límites. Entonces no hay que caer ni en la posición apocalíptica que condena toda inteligencia artificial, pero tampoco en la apología de decir que la apología, que la máquina nos va a traer pura felicidad, no tiene nada de malo, tampoco. Tanto una posición como la otra pues son extremas, entonces no podemos caer en eso. Yo recomendaría, ya que vamos a concluir este programa, un libro que leí que se llama La Edad Oscura, de James Bladrey. Y este autor dice de que la Edad Oscura no equivale a que vamos a volver a la Edad Media, a un mundo de tinieblas, a volver al pasado. Es absurdo, es imposible ya regresar, ¿no? Lo que dice que debemos entender con el desarrollo de las nuevas tecnologías como Internet, de la inteligencia artificial, que tenemos que encontrar metáforas saludables, tenemos que encontrar razones para vivir mejor, tenemos que oponernos a todo lo que nos obliga a ser esclavos, tenemos que romper la lógica del algoritmo, tenemos que salirnos, desconectarnos de las máquinas para ver que como seres humanos tenemos muchas posibilidades, tenemos infinitas posibilidades. Entonces quiere decir, según la tesis de este autor, yo estoy totalmente de acuerdo en que no nos debemos cerrar ante este mundo que estamos viviendo, sino ver sus aspectos positivos, liberadores. En ese sentido, es un libro esperanzador porque dice, miren, detrás de todo este mundo que parece oscuro, la oscuridad nos debe dar luz, porque nadie, solamente de las ruinas, de la oscuridad sale la esperanza y la luz, sino de dónde va a salir. Entonces, por mucha maldad, por mucha opresión, por mucha esclavitud que nos trae el mundo de la tecnología, ¿no?, es justamente para salir de eso y encontrar otras esperanzas, otras maneras de vivir, ya sea en la nueva ecología, en una nueva educación basada en el diálogo, basada en el campo, en la experiencia con la naturaleza. Es decir, hay posibilidades humanas que no están agotadas y están abiertas, y más que todo en América Latina, donde ni siquiera hemos agotado todas las posibilidades de la ciencia. Podemos aprovechar las ventajas de la tecnología y la ciencia, pero sin caer en los extremos en que han caído los países europeos. Entonces esto tiene que ver con que no debemos repetir su modernidad desarrollista, sino a construir nuestra propia modernidad, que yo le llamo una modernidad barroca, donde se recoge las tradiciones culturales de nuestros pueblos indígenas y cómo a partir de ahí se puede hacer un diálogo entre los valores de Occidente con los valores propios que tenemos en nuestros países. Entonces, yo diría con esa posición que no es una posición extrema, sino mediadora, ¿no? Por eso es barroca, porque mezcla, dialogar a las culturas, que se llame
una modernidad más moderna o posmoderna, lo que sea, pero sin embargo lo importante es construir nuestra propia modernidad, nuestra propia educación para no repetir los errores de los países europeos. Sí, un rescate finalmente del diálogo, ¿no? Que nos lleve a construir comunidad, ¿no? Es lo que nos queda. Y bueno, por eso pues hacemos estas charlas, ¿no? Sobre todo eso para recuperar el diálogo y seguir discutiendo de estos temas. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Grisel Valadez y soy aquí egresada de la UPN en el doctorado de Educación y Diversidad y estuvimos aquí con el doctor Samuel Arrearal, ¿no? Investigador y académico de esta universidad. Bueno, gracias y hasta luego. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Grisel. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa.